Buenas tardes a todos, mi nombre es Yorelis Marrugo Mejía, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los sedimentadores de manto de lodo. Pero antes de abarcar este tema, definiré qué es una sedimentación. Es una operación por la cual se remueven las partículas sólidas de una suspensión mediante la fuerza de la gravedad. En algunos casos se le conoce como clarificación o espesamiento. Ahora bien, la sedimentación de manto de lodo es un tipo de sedimentadores que se emplea generalmente en flujo ascensional del agua a través de un manto de lodo. Un ejemplo son los sedimentadores de flujo vertical. En esto la precipitación de los sólidos ocurre en presencia de una gran cantidad de flóculos previamente formados. Dentro de un solo tanque que combina la mezcla de la floculación y sedimentación, así como la remoción continua de los lodos. La ventaja que tienen estos sedimentadores de manto de lodo es que en una misma estructura permite la combinación de la mezcla, de la clarificación y la cimentación, como se muestra acá en esta figura, que acá está donde se hace la parte de la mezcla con un mezclador, aquí está la zona de lodos y la zona de clarificación. Esto también permite que las áreas de superficiales de sedimentación se reduzcan y los costos de construcción de los sedimentadores también sean bajos. Ahora bien, los sedimentadores de manto de lodo pueden clasificarse básicamente en dos tipos. La primera, los mantos de lodo de suspensión hidráulica, en donde las partículas de lodos quedan suspendidas debido a la fuerza de arrastre del agua que asciende hasta las canaletas de salida. Y lo segundo son los de manto de lodo de suspensión mecánica. En estos, el sistema de agitación mecánica es el que produce la turbulencia necesaria para mantener cierta proporción de los sólidos en suspensión. Un ejemplo de sedimentadores de manto de lodo de suspensión hidráulica son los tanques de fondo cónico o tronco piramidal. Aquí en la parte inferior se inyecta agua cruda que va ascendiendo y disminuyendo la velocidad a medida que el área aumenta. Y como tal mantiene un manto de lodo hidráulicamente suspendido. Los fangos se extraen a través de un tubo que baja hasta el fondo. Esta extracción puede hacerse de forma manual o automáticamente. Otro ejemplo de manto de lodo de suspensión hidráulica es el sedimentador de Bruno. Este tiene un sistema de floculación muy separado del de sedimentación. El manto de lodo queda suspendido hidráulicamente en las secciones troncopiramidales laterales y tiene una serie de vertederos, estos pequeñitos que están acá, sumergidos para controlar la altura del manto. El lodo que cae es recogido en los concentradores de lodo inferiores y que son extraídos periódicamente. El segundo tipo de sedimentadores de manto de lodo es el manto de lodo de suspensión mecánica. Las unidades que usan estos sistemas mecánicos para mantener la colcha de lodo en suspensión pueden ser en general de tres clases: el de pulsante o de vacío, el de separación dinámica o el de agitación simple. Acá en esta gráfica podemos ver un ejemplo de los pulsantes o de vacío. Estos consisten esencialmente en que colocan un tanque cuadrado o circular en el centro y también se coloca una campana o cápsula de vacío en el cual periódicamente se disminuye la presión interna con una bomba especial, de modo que el agua ascienda por la campana hasta un cierto nivel y que luego se descargue en el tanque produciendo una expansión de lodo y botando el exceso de los mismos a los concentradores. Esta periódica expansión y contracción
de la colcha se usa para homogenizarla, evitando las grietas o canales que permiten el paso directo de la turbiedad y la sedimentación de las partículas más pesadas en el fondo. A continuación haremos un ejercicio de aplicación. El ejercicio lo tomé del libro La purificación del agua de Jairo Alberto Romero Rojas. Este ejercicio dice lo siguiente: en una planta de tratamiento existen dos sedimentadores de flujo horizontal de 24.4 de metro de longitud por 18.3 metros de ancho y 3.7 metros de profundidad. La planta trata 114.000 metros cúbicos por día de agua. El ejercicio nos pide que calculemos la carga superficial de los sedimentadores y también que calculemos la carga superficial que se obtendría si se instalan unos módulos cuadrados de 5.1 centímetros por 5.1 centímetros de sección y que tienen una longitud de 61 centímetros con un ángulo de inclinación de 60 grados en los últimos 12.2 metros de longitud de los sedimentadores. También nos dicen que tenemos que suponer una temperatura del agua de 5 grados Celsius y una viscosidad de 1.139 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Bueno, antes de hacer el ejercicio debemos conocer las fórmulas para saber cómo vamos a hacer el ejercicio. Entonces de manera rápida les voy a explicar, aquí opciones de puntero. Les voy a explicar qué significa cada cosa. ¿Se acuerdan de que les había dicho sobre los módulos de sedimentación? Bueno, son estos que están acá y si se dan cuenta tienen un ángulo de 60 grados. Esos ángulos de 60 grados. Que efectivamente son como, es decir, ellos se colocan aquí en el tanque de sedimentación, este que está acá, a una distancia considerable. Eso ya depende lo que diga la norma. Bueno, eso ya depende de cada país o de lo que se esté trabajando. Y bueno, acá ustedes se dan cuenta, lo ven que son puros cuadritos, pero en sí, al final, decía acá, se ven decir, tienen su ángulo de inclinación. Que si viéndolo desde la vista frontal, tenemos algo así parecido. Algo así. En donde esta longitud la llamaremos L, y si lo vemos de vista frontal, de planta, perdón, lo vemos de esta manera, un poco de cuadritos. Si hacemos un zoom a esto, estos cuadritos van a tener unas dimensiones de 5.1 por 5.1. Y esta longitud que está acá, que tiene el ángulo de inclinación, es de 61 centímetros. 71 centímetros y acá está el ángulo efectivamente de 60 grados. Listo. Eso es para de manera como explicar de dónde parten las cosas, porque acá en esta longitud, es decir, esta longitud que se llama la longitud relativa efectiva de sedimentación, longitud relativa de sedimentación, como este ejercicio nos piden cuando ya instalemos lo que son los módulos de sedimentación, esta L es la que yo les presenté acá y la D vendría siendo un lado de este módulo de sedimentación. Bueno, acá arriba, si se dan cuenta, tenemos CS. Esa CS es la carga superficial, que la fórmula dice que es Q sobre A, que es el caudal por área. Y que esa carga superficial indica que la sedimentación está en función del área superficial del tanque y es independiente de la profundidad. También se puede considerar que si todas las partículas discretas con velocidades de asentamiento igual o mayor que la carga superficial, estas serán completamente removidas. Bueno, esta que está acá, esta otra fórmula, es
la velocidad crítica del asentamiento. Bueno, ese sub C, esta que está acá, eso depende del módulo de sedimentación. Como en este caso, como el módulo que tenemos es cuadrado, ella va a tener un valor de 11 octavos. Eso lo voy a apretar más a continuación. Y bueno, y esta es otra fórmula, bueno, es porque el ejercicio tenemos que considerar todo, porque si estamos haciendo que nos piden la carga superficial, tenemos que tener todas estas consideraciones. Bueno, y también debemos calcular el número de reinos para saber si es un flujo laminar o si es turbulento, pero más que todo este ejercicio, más adelante se van a dar cuenta que va a ser flujo laminar. Y si es flujo laminar, entonces en esta fórmula debemos calcular L sub C, y ese L sub C lo que es la longitud relativa efectiva de cimentación en flujo laminar, que efectivamente es la resta de la longitud relativa de cimentación menos la longitud corregida de transición. También debemos calcular la velocidad de sedimentación, que es más que todo esta misma velocidad acá. Pero esta velocidad es más que todo con del módulo de sedimentación, y por eso es que uno debe multiplicarlo por el seno del ángulo de inclinación. También debemos calcular el tiempo de retención de los módulos de sedimentación, que es la longitud por la velocidad de sedimentación. Y adicional, debemos también calcular el tiempo de retención de los tanques de sedimentación. Listo. Ahora, como el primer inciso nos decían que debíamos calcular la carga superficial de los tanques de sedimentación, entonces uno dice, bueno, que la carga superficial es el caudal por el área. Entonces, como son dos tanques de sedimentación, entonces uno lo multiplica por 2. Listo. El punto B nos decía que también debemos calcular la carga superficial, pero ya teniendo en cuenta que se instalan los módulos de sedimentación. Entonces, si se instalan esos módulos de sedimentación, tenemos que conocer que para tubos cuadrados, entonces nuestro S sub C va a ser 11 octavos, que efectivamente lo tenemos acá escrito. Y también debemos calcular el área de estos módulos, que serían 11.2. ¿Por qué 11.2? Porque si aquí, por ejemplo, el caso tenemos nuestro tanque de cimentación, y por ende acá tenemos nuestros módulos. Entonces, si nuestro tanque medía 24.4 y el ejercicio nos decían de que estos módulos estaban en los últimos 12.2 metros de longitud de los sedimentadores, entonces efectivamente deben estar a esta distancia de 11.2, y por eso es que el área uno la calcula por el 11.2, que decía que estaban en los últimos 12.2 de los tanques de sedimentación, por el ancho que tienen estos módulos. Y después debemos calcular la velocidad de sedimentación para esos módulos, y que nos da 295 metros por día. Bueno, así nos damos cuenta acá, el número de reinos nos dio que es menor a 500, entonces por ende es un flujo laminar. Entonces, si es un flujo laminar, entonces ya debemos calcular el L sub C, que vendría siendo la longitud del módulo, es decir, la longitud relativa del cimentador, que bueno, ya se acuerdan de que yo le había dicho, bueno, acá, de que la longitud, si la longitud esta que está acá vendría siendo 61 centímetros, y que la profundidad esta que tenemos acá es de 5.1 centímetros. Y efectivamente uno calcula primero la longitud relativa, luego la longitud corregida en la longitud de transición, y finalmente la longitud relativa efectiva de cimentación en flujo laminar, y eso nos da 10.01. Luego calculamos la velocidad para el caso de los módulos, que vendría siendo con la fórmula esta que les presenté acá.
esta que está acá, calculamos la velocidad crítica de asentamiento y que nos da 69 metros por día. Luego calculamos la carga superficial para el área cubierta por los tubos cuadrados. Y bueno, entonces como para los tubos cuadrados, entonces ya en este caso el área sería de 446, que calculamos acá inicialmente, acá, 446. Y bueno, el tiempo de retención de los tubos, claro, como la fórmula nos decía que era la longitud por velocidad, de asentamiento, entonces uno calcula y bueno, y para que la respuesta sea como mejor, como que, bueno, el tiempo de retención de los tubos no sea por día, sino por minuto, entonces uno pasa todo a minuto, de esta manera. Y listo, luego el tiempo de retención en el tanque, porque la acuerda que le había dicho que también tenemos que calcular el tiempo de retención en el tanque de cimentación, entonces el tiempo de retención de ese tanque sería el área por la profundidad sobre el caudal. Y aquí está efectivamente. Y eso me da 42 minutos. Y la velocidad promedio en el tanque de cimentación vendría siendo, porque ya habíamos calculado la velocidad de cuando tuvieran los tubos, pero entonces en este caso vamos a calcular la velocidad promedio en el tanque, que sería el caudal por área, y eso nos da 0.58 metros por minutos. Bueno, para finalizar, les voy a presentar un artículo que fue hecho aquí en Colombia, en la Universidad de Antioquia. Sí, y ese artículo es sobre la evaluación de un clarificador de manto de lodos a escala de laboratorio. Bueno, estos tres señores que están acá, Beatriz, Camilo y Mauricio, son profesores de la universidad y que hicieron este artículo para explicar un poco acerca sobre estos mantos de lodo, sobre la sedimentación de mantos de lodo, y que para decir que es un método muy bueno y que es muy poco utilizado aquí en Colombia. Bueno, ellos en su introducción hablan un poco sobre qué son los clarificadores de manto de lodo. Y ellos dicen que son sistemas de potabilización no convencionales en los cuales se integra la coagulación, floculación y sedimentación en unidad compacta. Son ventajosos por aspectos económicos de alto desempeño, incluso con agua de alta turbiedad y poco espacio requerido. Su principal desventaja radica en que su operación precisa de mayor control que un sistema convencional, aunque las ventajas tienen mayor peso. Los clarificadores de manto lodo han sido poco estudiados en nuestro país y por consiguiente es muy bajo su uso. Este artículo se reportan los resultados de las operaciones y evaluación de una clarificación de manto de lodo de suspensión hidráulica a escala de laboratorio a partir de un diseño de experimento factorial 23, es 2 a la 3, en el cual se utilizaron la turbiedad del agua cruda, la carga hidráulica o tasa superficial y el tipo de coagulante como factores que pudieran afectar la formación del manto y por consiguiente la eficiencia del sistema en la remoción de la turbiedad del agua. Esta investigación tiene como objetivo evaluar la eficiencia en remoción de turbiedad de un clarificador de manto de lodo a escala laboratorio. En este cuadro presento las características sintéticas que ellos estudiaron. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó agua de un acueducto del municipio de Medellín, a la cual se le añadió caolín. Caolín es un mineral de la arcilla. Acá como si se dan cuenta, acá tenemos el tipo de agua tipo 1. Ese tipo de agua tipo 1 se le añadió caolín para producir una turbidez inicial del orden de